Hoy estamos denunciando en la noche la existencia de El Cajón. El Cajón, ese es un espacio, es una celda de 10 metros, por muy poco, donde cree el Instituto Casla que hay cerca de 200 prisioneros políticos metidos ahí. Una celda de tortura, de castigo, que usa el régimen tiránico de Nicolás Maduro para imponerse frente a todos aquellos que han osado pedir democracia, como le pasó a Eduardo Ocaris. Él fue detenido después de las elecciones del 28 de julio, esas elecciones que demostraron que definitivamente el pueblo está con la opción democrática, no con el horror de la tiranía. Esas elecciones que fueron castigadas, permitieron hacerla, luego se las robaron y castigaron a todo aquel que ayudó, a todo aquel, en una persecución sin precedentes y horrorosa en la historia de Venezuela. Bueno, el Cajón de Tocuyito no es la única casa de tortura del régimen tiránico y criminal de Maduro, como nos lo está narrando Eduardo Ocaris. La mayoría de casos han sido documentados por organizaciones de defensoras de derechos humanos en estos sitios. Por ejemplo, el Helicoide de Caracas, sede del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, considerado el mayor centro de tortura de Venezuela y del continente americano. La Boleíta, una sede de Dirección General de Contrainteligencia Militar de la dictadura, también ubicada en la capital venezolana. La cárcel El Rodeo 1, centro penitenciario del estado Miranda. Y también ahí nos explicaba Edward que tienen la famosa máquina del tiempo, que también es una máquina de tortura. Está Tocorón, cárcel de máxima seguridad, se dice máxima seguridad del estado de Aragua, ahí donde estaba el Tren de Aragua, esa organización que el régimen ha expandido por toda la región, por todo el hemisferio, para que hagan sus maldades. La cárcel de máxima seguridad de Tocuyito, en el estado de Carabobo, que es donde está esta celda, este cajón, miedoso cajón. Los estamos agarrando uno detrás del otro y no va a haber perdón esta vez, se los digo. No va a haber perdón. Con mi corazón de hombre de paz y cristiano digo, esta vez no va a haber perdón. Estoy preparando 2 cárceles que debo tener listas las 2 cárceles en 15 días. Ya estaban reparándose. Tocorón y Tocuyito. Y todos los guarimberos van para Tocorón y Tocuyita, cárceles de máxima seguridad. Hombre de paz, él dice como hombre de paz y cristiano. Ojalá hoy diera alguna muestra de ser hombre de paz y cristiano y liberara a todos los presos políticos. Eso sí sería ser hombre de paz. De resto es un ataque de cinismo sin precedentes para esconder la barbaridad cuando activo reabrió en el 2024 después de las elecciones estas cárceles, la de Tocuyito ahí en el estado de Carabobo y la de Tocorón. ¿Qué tal? ¿Qué tal el cinismo bestial de Nicolás Maduro? Diciendo que no va a haber perdón. ¿Perdón de qué? ¿Perdón por buscar democracia? ¿Perdón por protestar por las libertades? No se puede confundir más y no se puede ser más cínico en la vida. En los distintos centros de tortura de la dictadura venezolana hay que recordar que han muerto más de 17 presos políticos bajo custodia del régimen desde el año 2014, según registros del Foro Penal, la ONG que también hace seguimiento a los presos políticos. 7 de las víctimas corresponden a casos ocurridos durante la oleada represiva posterior a la del 28 de julio de 2024, de la que hizo parte Eduardo Ocaris. Los presos muertos en las mazmorras del régimen en los últimos 17 meses, yo creo que ustedes los vean porque en este momento les rendimos homenaje. Edwin Santos, Jesús Martínez, Lindomar Amaro, Jesús Rafael Álvarez, Oswald González, Reinaldo Araujo, Alfredo Díaz. Para ellos y para su familia también es este programa de solidaridad. Eduardo Ocaris, usted que estuvo ahí en Tocuyito donde existe este temible cajón, ¿qué pudo ver? ¿De qué fue testigo? Pude ver torturas físicas, tratos crueles e inhumanos. Pude ver, por supuesto, lo que es el terrorismo de Estado psicológico, muchísima violencia psicológica. Es lo que más se recibe, ¿no? Lo que es la violencia psicológica. Pero también pude observar cómo los superiores inculcaban a los custodios, que eran
jóvenes, muy jóvenes, de 18 a 23 años, que estaban tomando este cargo, les inculcaban a no tener humanidad, los deshumanizaban completamente. Y por supuesto, eso creo que es una de las peores partes, porque estamos viendo cómo el mismo sistema de justicia se encarga de vulnerar directamente y de enseñar a los nuevos custodios, a su generación de relevo, a no tener ningún tipo de humanidad, de empatía con el resto de las personas, en este caso nosotros, que éramos terroristas, cuando realmente éramos todos inocentes, somos todos inocentes. Así que, te puedo decir, vi personas, conocí personas que duraron horas, vi personas que duraron hasta 20 horas esposadas, diagonal a mi celda. Supe de personas que duraron 4 días esposadas. Pude ver y conocer y escuchar a la tortura conocida que implementó un alias Adonis el 2 de diciembre en Tocuyito, en la máxima de Tocuyito. Conocida como él la bautizó con el nombre de la arepa asada, donde a los jóvenes que se portaban mal los esposaban de muñecas en la parte posterior de la espalda y de los tobillos, los lanzaban a la cancha deportiva y allí los tenían 15 minutos boca arriba y luego 15 minutos boca abajo. Puede ver 2 días posterior a estas primeras personas que castigaron, pude ver las quemadas que tenían en las palmas de las manos, en los talones y por supuesto en la insolación en la nuca. Bueno, como ya te mencioné, el derecho a la salud, a la comida, a una alimentación, el derecho al agua potable, a la higiene personal. Es una sumatoria de cosas, es una sumatoria de violaciones que realmente hace difícil la convivencia, más cuando sabes que eres inocente, más cuando sabes que no has cometido delito alguno, que no mereces estar allí para ser tratado de una forma tan inhumana, tan feroz, tan terrorífica incluso para algunos. Es difícil poder hablar de esto abiertamente estando dentro de Venezuela, pero yo invito a la población, a todo el mundo, a que lean los informes de las distintas organizaciones no gubernamentales, de la Oficina del Alto Comisionado, de la Misión de Determinación de los Hechos, el caso Venezuela 1, el informe CASLA, el informe de CRIPE, el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, el informe de PROVEA. Allí van a tener muchísima información disponible que lamentablemente por las condiciones tan fuertes que estamos atravesando Venezuela, en este momento no las podemos decir todas, pero sepan que están escritas, sepan que la denuncia está formulada y sepan que la verdad va a salir a flote. La verdad nos va a hacer libres. Estemos o no estemos, la verdad nos va a hacer libres a nosotros. Y aquellas personas que hayan cometido delitos las van a tener que pagar si las cometieron. Por eso también hago un llamado a estos organismos que sepan qué es lo que están haciendo, sepan cuáles son las consecuencias y sepan de que nada es eterno, de que todo va a cambiar y prontamente podemos tener un cambio para bien en el país y en toda América. Después del 28 de julio del año pasado, cuando quedó demostrado que efectivamente el pueblo sí tenía ganas de un cambio, salieron y votaron, la cantidad de testigos electorales, de los comanditos que además tuvieron que huir porque fueron quienes lograron sacar las actas para demostrar la derrota de Nicolás Maduro, comenzó esta represión horrorosa. Y Eduardo Caris, con quien estamos hablando, fue una de esas víctimas de esa represión y de ser llevado a esos centros de tortura terribles. Y resulta que justo el 10 de septiembre, cuando ya se cumplía algo más de su detención, que fue el 2 de agosto, aquí en el programa hablamos con Sol Ocaris. Sol Ocaris es su hermana, Eduard, y no se detuvo. De manera muy valiente, luchó y luchó. Y quiero que me acompañe a ver este pedacito de lo que nos decía Sol aquí en el programa la noche, que nos conmovió mucho y que de verdad sirvió para generar conciencia.
¿qué significa para una persona de paz, para una persona de ayuda en los derechos humanos, de ayuda a los demás, de permanente cooperación con la sociedad, que lo acusen de terrorismo, de alteración al orden público, de instigación al odio por parte de unos criminales que están en el poder? ¿Eso qué significa para la persona y para la familia de la persona? Bueno, para mí es totalmente absurdo. Yo porque no he podido conversar eso con él, porque la última vez que lo pude ver acá en Caracas, que estaba en la zona 7, aún no conocíamos los cargos que le habían dado. Pero después que me enteré, yo dije, pero esto es lo más absurdo que hay. O sea, y más absurdo aún es cuando tú los 1.600 o los 2.000 o los 3.000 detenidos que haya postelectorales, tú veas que todos tienen esa categoría, terrorismo, por favor. Y tenemos jóvenes estudiantes, tenemos abuelos, tenemos hombres que trabajan con los derechos humanos, tenemos tanta gente que es trabajadora únicamente por salir a la calle, y entonces te van a catalogar que tú eres un terrorista. Edward, era su hermana ese 10 de septiembre luchando por su libertad, hablándole al mundo con esa franqueza. Qué linda. Sí, y a ella le debo gran parte de mi libertad, porque nunca bajó la voz, siempre estuvo allí siendo mi voz, siendo mi parte activa, haciendo todo lo necesario para lograr lo que pudo obtener, que fue que yo saliera. Y es lo que toda persona, toda presa política y todo preso político debe tener hoy día, que es que salga de esas mazmorras, que salgan de esos infiernos, que salgan de esos centros de torturas. La solicitud que yo le hago es a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, no nos borren, no borren a los presos políticos, no borren a las presas políticas. Tenemos 5 adolescentes, uno de ellos ya fue sentenciado a 10 años, injustamente sentenciado. Tenemos a varios, alrededor de 20 sindicalistas, recordando que no son los únicos que trabajan, y esto es un llamado de atención que hago a las federaciones y gremios cuando hablan de trabajadores. Todas y todos somos trabajadores, todas y todos merecemos la libertad, y tenemos que ser una sola voz a un solo tono, que es la libertad de todas las presas políticas y la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, recordando también que tenemos presos políticos desde hace 23 años, que son los policías metropolitanos, que todavía continúan 3 tras las rejas. No nos borren, no nos borren. Estamos ahorita recibiendo cartas para ser leídas, para tratar de que sean entregadas a los que continúan hoy día como presas políticas y presos políticos. Recuerden que aunque no los conocen, esas palabras, esas escrituras que ustedes hagan pueden llenar de esperanza al preso político, a la presa política. Los invito a que escriban cartas, porque nosotros los necesitamos a ustedes. Nosotros, cuando estamos tras las rejas, necesitamos de ese respaldo y acompañamiento. Necesitamos saber que no nos han olvidado. Necesitamos saber que el mundo continúa preocupado por nosotros y que están haciendo algo por nosotros. La última reflexión que te podría decir al mundo entero es que fíjense en Venezuela todo lo que está haciendo los venezolanos de bien, lo que estamos haciendo, y que esto lo hacemos es por la verdad, por amor y por justicia. No queremos más nada sino verdad, amor y justicia, y el mundo entero pues que nos apoye. Apóyennos, que esto se va a lograr. Ese es el mejor regalo, una carta, un gesto de apoyo y de amor a un prisionero político hoy en Venezuela, que usted le pueda dar un abrazo a Sol, espero, ojalá. Se cuidan mucho porque se necesitan,
Y bueno, con mucha tristeza por esta noticia, pero con mucha esperanza de que el próximo año podamos hacer este mismo programa, pero rodeados de todos aquellos que ya lograron su libertad. Edward, reciba un gran abrazo de parte nuestra, del equipo periodístico, de todo este equipo que produce el programa La Noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y siempre prestos por decir la verdad y por denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela. Gracias por todo el apoyo que recibimos los presos políticos y las personas que estamos siendo vulneradas en nuestros derechos. Continuemos en esto. Muchísimas gracias. Feliz noche. Y nosotros acompañándolo, no los vamos a dejar solos. Muchísimas gracias. Muy impactante el testimonio de Edward Ocariz, muy doloroso. La situación continúa, pero esperemos que pronto termine. Y ojalá todas las voces del mundo se unan a esto. Esto tiene que terminar. Esto tiene que cesar. Maduro se tiene que ir como criminal, se tiene que ir. Gracias por habernos acompañado. Mañana estaremos entregándoles a ustedes un programa que es muy especial porque es precisamente la entrevista realizada a María Corina Machado cuando fue anunciada de ser la galardonada con el Premio Nobel de Paz. Una entrevista que, bueno, seguirá vigente y se las ofrecemos a ustedes. Y pasado mañana, nuevamente ese discurso tan impecable, tan claro, tan preciso del el presidente del Comité del Premio Nobel de Paz. Así que con eso los acompañamos en estas fechas. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Hasta que nos volvamos a ver en nuestra próxima emisión. Adiós.